guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones. No, tiene que hablar. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Resulta sumamente placentero para nosotros el poder compartir con ustedes una vez más en su programa Enseñanzas y Reflexiones a la Luz de la Biblia. Que la paz de Dios sea irradiada sobre cada uno de ustedes, sobre su familia. Dios bendiga vuestras almas y vuestras vidas. Agradecemos al Señor porque nos permite una vez más estar junto a ustedes compartiendo, oyentes de allá del Caribe, de República Dominicana, de España y de diversas partes del mundo. Su hermano y amigo Marcial Carrión le saluda. Y para continuar, vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída. En la misma se encuentra en la segunda carta universal del apóstol San Pedro, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice así, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así, y tenemos la palabra también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios añada bendición a su palabra. Dios bendiga vuestra vida y la de cada uno. Y elevamos una oración al Dios poderoso, pidiéndote, Señor, que tú bendiga cada vida, cada alma, a cada oyente, Señor, que tu Espíritu Santo ministre paz, tranquilidad, sosiego, que tú lleves abundancia a la vida de cada uno de los que nos escuchan y aún también de los que no nos escuchan, Señor. Que la salvación tuya sea manifestada, Señor, tu prodigio, tu gloria, tu maravilla, la puedan ver aquellos que están enfermos, quizás en enfermedades incurables, en enfermedades terminales. Señor, ten misericordia. Muchos han perdido la esperanza en los médicos, pero tú eres el médico por excelencia. Obra milagro, salva y sana, resuelve situaciones difíciles, Dios mío, en las que muchos están agobiados, entrampados, que no encuentran salida, pero tú tienes la salida. Hazlo, Señor, y glorifícate, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano y a cada vida y envía un despertar, un avivamiento sobre tu iglesia. Levanta hombres y mujeres llenos de tu gracia. Gracias te damos, Señor. Gracias por la victoria que tú nos has dado. Gracias porque en tu nombre tenemos victoria. Gracias, Dios bendito. Pues bien, mis amados hermanos, una vez más continuamos con su programa. Y el tema que tenemos en los diversos videos que hemos estado compartiendo tratan sobre historia de la Biblia. El desarrollo, una vez más lo decimos, parecerá algo intenso porque puesto que hay varios videos
y lo estamos desarrollando en una forma cronológica en el orden en que fue escrito la Biblia. Aunque habrá momentos que partiendo de la lectura de algún libro de la Biblia relacionado con el periodo histórico o la enseñanza doctrina que se quiera señalar sobre la Biblia, haríamos una explicación más o menos detallada de él. Y entonces, hablando de la circunstancia y momento en que fue escrito la Biblia, estábamos hablando de cómo ya describe los episodios que relata el libro de Daniel. Y allí hablábamos sobre la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que aconteció en los llamados tiempos de aquel rey llamado Antíoco Epífanes, que es el cuerno pequeño que se extiende hacia la tierra gloriosa y que destruye el ejército de los cielos. Y decíamos que este señor llamado Antíoco Epífanes era llamado el anticristo del Antiguo Testamento. Luego de esto hacíamos referencia a lo que se llama la profecía doble referencia o de doble cumplimiento. Y citábamos que existen momentos en que se establecen ciertas profecías en las escrituras que tienen un cumplimiento o inmediato al momento en que el profeta dijo la palabra profética, y luego hay un periodo de tiempo en unas profecías más cortas, en otras más largas, para un cumplimiento posterior de esta profecía. Esto es lo que se llama la profecía de doble cumplimiento. Y en el Evangelio según San Mateo encontramos diversos pasajes relacionados al Señor Jesús, donde vemos pasajes donde se habla, por ejemplo, que se dice cuando José tiene que huir con Jesús, puesto que el rey Herodes el Grande quería matar a aquel niño que había nacido y decretó que los niños menores de 2 años fuesen exterminados todos. Y él tiene que huir. José es avisado por un ángel en sueño que huye ya hacia a Egipto. ¿Qué acontece? Que luego de la muerte del rey Herodes el Grande, Dios le habla nuevamente a José y le dice que regresara de nuevo a Judea, porque los que habían procurado la muerte del niño ya habían muerto. Entonces Mateo cita textualmente y dice esta palabra para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando se dice esto de Egipto llamé a mi hijo, se refiere en la primera parte del primer cumplimiento al pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Y Mateo cita a Jeremías y allí se cumplió esto. Pero luego, cuando Cristo en su infancia es buscado por Herodes para matarlo, luego vuelve y se cumple esta profecía. También en Isaías encontramos una alusión que es una profecía de doble cumplimiento. Cuando el profeta Isaías dice esta palabra, profetiza, ahí cuando Isaías dice estas palabras, las cuales vamos a citar, estaba que Isaías, hay un cumplimiento inmediato en los tiempos del profeta. Cuando Isaías dice: tierra de Zabulón y de Neftalí, Galilea del Jordán, al otro lado del mar, la tierra sentada en tinieblas vio gran luz. Esto se cumplió en los tiempos de Isaías, porque hubo una intervención divina a favor de este pueblo. Pero luego también, ¿qué acontece? Aquella tierra era una tierra sentada en tinieblas, vivían gentiles, una tierra pobre. También allí no habían, en aquel lugar, en ese entonces no estaban los rabinos, porque los rabinos estaban allá en Jerusalén. Era una tierra de tinieblas. Pero luego que nace Jesús, que él viene y habita allá en Galilea, se cumple esto, y Mateo lo cita diciendo para que se cumpliese lo dicho por el profeta: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del Jordán, la tierra sentada
en tiniebla vio gran luz. ¿Por qué? Porque Jesús viene y habita en una ciudad llamada Capernaum. Y allí el ministerio de Jesús mayormente transcurre en Galilea, en aquella zona campesina, y mayormente en aquel lugar llamado Capernaum, que allí fue el lugar donde Jesús hizo mayor cantidad de milagros, en Capernaum. Entonces, ahí está una profecía de doble cumplimiento. También citábamos una muy conocida, que es la de que cita el profeta Joel cuando dice que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y que daría señales abajo y arriba, fuego y vapor de humo. Joel profetizó esto y dijo que en los postreros tiempos iba a acontecer esto. ¿Qué aconteció? Joel lo profetiza, pero luego tiene un cumplimiento parcial. Por esto que la profecía de doble cumplimiento tienen que un cumplimiento parcial, y allí se cumple el día de Pentecostés, cuando en aquel día de Pentecostés, en los 50 días posterior a la muerte de Cristo, acontece que los discípulos, hay un derrame tremendo del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lengua, ¿por qué? Porque es un momento que hay que anunciar el evangelio a los judíos de la diáspora que estaban dispersos. Y hay algo que acontece, y esto lo relata el libro de los Hechos en su capítulo 2, cuando ellos empiezan a decir, sorprendidos, los judíos dispersos y también los prosélitos. Los prosélitos eran personas gentiles que se convertían al judaísmo. Y en una de estas fiestas, que era el día de Pentecostés, porque había 3 grandes fiestas donde señala en el libro de Deuteronomio que en estas 3 grandes fiestas, en Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua, se tenía que presentar todo varón ante Jehová en su templo a adorar. Entonces, ¿qué acontece? En aquel momento, estos prosélitos y judíos dispersos, algunos no hablaban hebreo. ¿Qué acontece? Se dice que eran de Panfilia, de Cirene, cretense, de Anatolia, de lugares pero muy distantes eran estos judíos, y ellos necesitan oír la buena nueva de que había venido Cristo, el Mesías, que había resucitado, que había una esperanza, una aurora nueva de esperanza. ¿Qué acontece? Que ellos se sorprenden cuando ellos ven a estos galileos y dicen, mirad, no son estos galileos que hablan, porque por lo regular los galileos eran personas rudimentarias, campesinas, y ellos, por motivo muy cerrado religioso, se atenían muchas veces de hablar otro idioma que no fuera el idioma hebreo. Entonces ellos se sorprenden al ver lo que están hablando en otras lenguas, los milagros y maravillas de Dios, y dicen, mira, no son galileos esto que hablan. Pero ¿qué acontece? Esta profecía, aunque se cumplió en aquel día, tiene una proyección para el futuro. ¿Por qué? Por lo siguiente. Actualmente, ni en ningún tiempo, el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado sobre toda carne. Ha sido derramado, pero en forma parcial. Pero a plenitud, se dice que antes que venga el día del Señor, o sea, que antes de la venida de Cristo va a haber un avivamiento, un despertar, no importa las circunstancias que pueda estar la iglesia, pero va a haber un estremecimiento, un sacudimiento, y habrá que lo que no aconteció en el día de Pentecostés. No se vieron señales, vapor de humo arriba y señales y fuego y estruendo de los cielos, y esto se va a ver. Estas son lo que se llama profecía de doble cumplimiento de referencia. También estábamos hablando, y más bien queremos este programa para apuntalar, reforzar el aprendizaje de ciertos conceptos e ideas que tuvimos en el programa anterior, señalando ¿qué acontece? Estábamos hablando sobre lo que se llama la teología del pacto, y
el dispensacionalismo. Son dos concepciones teológicas que todo creyente cristiano, dígase esto, todo creyente, aunque no sepa los términos que significan una en otra, el que no está en una posición está en otra. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con que con el concepto que tenemos de cómo sería la venida de Cristo. Por lo regular, todos los creyentes, todos cristianos, no importa la denominación, esperan la venida de Cristo, el establecimiento de su reino sobre la tierra. Pero hay diversos puntos de vista con respecto al tema. Hay algunos que opinan que vendría un tiempo de gran tribulación, la cual se llama Mateo capítulo 24, que era el capítulo que desglosábamos y hablábamos en el programa anterior, y decíamos allí que algunos piensan que la iglesia del Señor pasará por un tiempo de gran tribulación y de persecución antes de la venida de Cristo. Óigase bien, tribulación ha tenido la iglesia en todo tiempo. La iglesia del Señor siempre ha tenido tribulación, porque Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Jesús dice que el que le quiera seguir, que tome su cruz cada día y le siga. Y de los tiempos no vamos a decir de los apóstoles, sino de la iglesia del Antiguo Testamento, la cual es Israel, vemos persecuciones, muerte, encarcelamiento, despojo, vituperio, etcétera, etcétera. Y qué hablar de periodos como, por ejemplo, el tiempo de los apóstoles, el tiempo de los mártires, de las catacumbas, el tiempo de las grandes persecuciones cuando el Imperio Romano, pero también los tiempos de la Inquisición, cuántos cristianos murieron, y aún en los tiempos modernos, en diversos países del mundo, existe una gran persecución contra los cristianos. En algunos lugares existe persecución a muerte y en otros lugares existe una persecución solapada. O sea que la iglesia siempre ha sido perseguida. Pero Jesús habla de que no de tribulación, sino de una gran tribulación, la cual, y usa una figura, no vamos a decir que hiperbólica, sino más bien diríamos que literal, puesto que él dice que habrá tribulación cual nunca la ha habido desde que los hombres han estado sobre la tierra hasta ese día. Entonces, ¿qué acontece? Existen dos posiciones fundamentales en el cristianismo. Uno que dicen que la iglesia, el pueblo de Dios, va a pasar por la gran tribulación. En cambio, hay otros que sostienen que la iglesia, aunque esté pasando y haya pasado por tribulaciones, la iglesia será librada de la gran tribulación, porque antes de desatarse los acontecimientos que se señalan como indicio de la gran tribulación, Cristo aparecerá en gloria y liberará a su pueblo, y este cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, es decir, la iglesia, los creyentes de todo tiempo, aquellos que hayan muerto resucitarán, y los que estén vivos serían transformados. Cuando se dice que serían transformados, que sufriría lo que se llama que una metamorfosis. Esa es la palabra que se utiliza, la palabra metamorfosis. Es decir, que los creyentes en Cristo recibirían un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, no un cuerpo como este, que envejece, se deteriora, sufre, sino que vendría un cuerpo que San Pablo lo describe como que diciendo que se siembra en corrupción, es decir, este cuerpo lo compara a un grano. Y San Pablo le habla a los creyentes de Corinto, cuando le habla respecto a la construcción, a la resurrección, Pablo le dice que el grano desnudo, es decir, este cuerpo lo compara como que si fuese un grano que va a la tierra. Entonces, este grano, que es este cuerpo corruptible, cae a la tierra y por mediante el proceso de putrefacción que sufren los cadáveres, es deteriorado. Pero ¿qué acontece? Luego Dios, en el proceso de transformación que experimentarán todos los cristianos, tanto los que vivan como los que mueran, porque él sostiene que aquí os digo un misterio. Cuando Pablo decía este misterio, hablamos de la palabra misterio en la entrega anterior, que es algo que no se había hablado, que no se había revelado.
porque nunca en ninguna otra parte de la Biblia, ni Jesús, ni los demás apóstoles, ni los profetas del Antiguo Testamento, absolutamente nadie había hablado de cómo sería la resurrección. Y San Pablo, aquí en el Espíritu Santo de Dios, utiliza y le da la revelación e inspiración para escribir esto. Y Pablo dice lo siguiente, que este cuerpo será cambiado en algo incorruptible, y Pablo habla de un cuerpo glorioso, de un cuerpo semejante al que resucitó Jesús. Entonces, ¿qué acontece? Aquí vienen dos posiciones teológicas, uno que se llama los teólogos del pacto, pero la teología del pacto difiere del dispensacionalismo también en otros aspectos. Uno de los aspectos en que discrepan y difieren es el siguiente, es con respecto a Israel. Los teólogos del pacto, por lo regular, ellos dicen que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento, y en eso estamos de acuerdo, en eso compartimos, de que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento. Pero ¿qué acontece? Al Israel, a aquel pueblo, ellos sostienen que ya Israel fue rechazado. ¿Qué aconteció? Esta idea, según dicen algunos, se empezó a utilizar aproximadamente en los siglos XVII y XIX, cuando Israel se encontraba disperso por el mundo en lo que se llama la diáspora, porque recordemos que en el año 70 después de Cristo se cumplen de manera parcial, óigase bien, de manera parcial, porque esta profecía que señala aquí son muy imbricadas, y lo que dice aquí Mateo capítulo 24 y también tiene su paralelo en San Marcos capítulo 13 y en San Lucas capítulo 21, versículo 1 al 38, nos parece ser los 58. ¿Qué acontece? Allí se dice lo siguiente de la persecución que habría y la destrucción del templo de Jerusalén. Pero ¿qué acontece? Que esto tiene un cumplimiento en otro periodo de tiempo. Y eso tiene que ver con un pueblo que se llama Israel. Entonces, ¿qué acontece? Ellos son dispersados por diversas partes del mundo. Ya no había, óigase bien, hay entre las tantas cosas características del pueblo hebreo, del pueblo judío, hay dos que no ha pasado con ningún otro pueblo de la historia. Óigase bien, con ningún otro pueblo en la historia universal ha pasado este acontecimiento. Estos dos eventos solamente han ocurrido en Israel. Uno es el siguiente: ningún otro pueblo ha sido arrancado de su tierra y luego después de 2000 años, óigase bien, después de 2000 años, Israel vuelve de nuevo a su tierra, algo maravilloso. Y ya las profecías bíblicas decían que Israel iba a volver a su tierra como nación, que Dios lo llevaría de nuevo a su tierra, que Dios lo iba a plantar allí. Y oiga, bajo qué condiciones Israel vuelve a su tierra. Israel vuelve a su tierra después de, vamos a decir lo siguiente, cuando se produjo uno de los genocidios más grandes que se ha cometido, por no decir quizá el más grande. Y fue cuando, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler mató cerca de 6 millones de judíos, según se dice. Algunos cuestionan, dicen que menos, pero hubo una gran matanza de judíos. Hubieron familias enteras que desaparecieron. Y ese pueblo, después del año 70, después de Cristo, cuando el emperador Tito entra a Jerusalén y la toma, fue dispersado por todas las naciones. No tenían posibilidades de volver a esa tierra. Aquella tierra estaba ocupada por otra gente. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que se matan estos 6 millones de judíos aproximadamente, ¿qué acontece? Que Israel vuelve de nuevo a su tierra. Eso en la historia de la humanidad no se ha dado absolutamente con ningún otro pueblo. Solamente esto se dio con el pueblo judío. Pero también otro evento que aconteció es que en diversas etapas de la historia, esto tiene que ver con la historia de la Biblia, porque tenemos que entender que la Biblia es un libro y todo libro es escrito en un idioma determinado. Y uno de los idiomas que fue escrito este libro fue en el idioma hebreo.
Recuerden que decíamos anteriormente que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. El arameo ya es un idioma que hace siglos que desapareció, ya es una lengua muerta. El griego, el que fue escrito en la Biblia, llamado el griego común, no en el griego clásico, sino más bien en una especie de dialecto del griego llamado el koiné. También es una lengua muerta. Son lenguas que solamente los estudian los filólogos, los especialistas en la lengua, historiadores, escritores, antropólogos, arqueólogos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué acontece? El hebreo, en diversas etapas de la historia, sufrió cambios, desapareció, no se hablaba, como decíamos, por ejemplo, tras el retorno con Esdras y Nehemías, aquellas generaciones que habían estado 70 años cautivos en Babilonia. Cuando hablábamos de cautivo babilónico, ya esta gente no hablan el hebreo, ya esta gente lo que hablan es, como viendo dice el libro de Esdras, lo que hablaban era la lengua de la tierra, puesto que ellos se habían mezclado con otros pueblos y esos pueblos habían absorbido el hebreo, ya habían pocos que hablaban el idioma. Por eso es que por primera vez cuando se señala que se lee la Biblia, la Biblia no, para ser más preciso, el Antiguo Testamento, puesto que aún el Nuevo Testamento no había sido escrito. El Antiguo Testamento, es decir, la Biblia hebrea, es leída por primera vez en otro idioma, cuando Esdras. Por eso algunos consideran a Esdras como el padre de la hermenéutica, es decir, el que interpreta o traduce en otro idioma las escrituras es Esdras. Pero ¿qué acontece? Cuando Israel vuelve y ocupa su tierra, no se hablaba el hebreo, hablaban otro idioma. Y es un señor llamado Ben Yehoiada quien se ocupa y se pone empeño especial. Entre ellos destaca ese señor llamado Ben Yehoiada, un judío, que él dice que la lengua de Israel, ese propuso que la lengua de Israel, el hebreo, tenía que renacer porque el hebreo no se hablaba. No se hablaba, lo hablaban quizá algunos vinculados a elementos religiosos, que dicho sea de paso, existe cierta diferencia entre el hebreo moderno, el que se habla hoy actualmente en el año 2018, y el que se hablaba en los tiempos bíblicos. Entonces, ¿qué acontece? Este señor Ben Yehoiada se propone que tiene que haber un renacer del lenguaje hebreo. Y él se propuso con su esposa que en su casa solamente se iba a hablar hebreo y que al hijo de él no lo iba a enviar a otro lugar, sino que al hijo de él solamente le iba a enseñar hebreo. Y él se propuso enseñarle hebreo. Y se narra que en un momento este señor llamado Ben Yehoiada estaba en el muro de las lamentaciones orando en hebreo. Y los mismos judíos que no entendían qué era lo que él hablaba, lo apedrearon. Porque ellos no sabían. Oiga esto, las lenguas de sus ancestros, el idioma de sus antepasados lo desconocían, porque el hebreo había desaparecido como lengua. Entonces, ¿qué acontece? Tiene que intervenir un señor muy conocido entre los judíos llamado Teodor Hell. Y Teodor Hell le explica y le dice que no, que apoyen a Ben Yehoiada. Y hoy el hebreo moderno es la resurrección de aquel hebreo pasado que había muerto. Entonces, este otro aspecto, que la única lengua que después de tanto tiempo resucita es esta. Entonces, ¿qué acontece? Había tiempo que pensar que Israel había de volver a su tierra era algo que no se pensaba, era algo utópico. Pero ahí estaban las promesas bíblicas que decía que aquel pueblo iba a volver a la tierra. Entonces, ¿qué acontece? Eso dio idea a lo que se llama el Israel espiritual. Y abrimos un paréntesis para decir lo siguiente, que ya existía la iglesia del Antiguo Testamento. La iglesia del Antiguo Testamento era el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel era la iglesia del Antiguo Testamento, y cabe destacar lo siguiente, que en cuanto a los dones espirituales, la iglesia del Antiguo Testamento tenía los mismos dones espirituales o carisma que tiene la iglesia moderna. Difería en algo. Solamente habían dos dones que no existían, con los cuales es equipada la iglesia contemporánea, que dicho sea de paso, cuando hablamos de la iglesia contemporánea, estamos hablando de la iglesia novotestamentaria. Israel era la iglesia del Antiguo Testamento, y en Israel existían los mismos dones que eran administrados por los profetas, por los sacerdotes y los hombres de Dios. Existía el don de sanidad divina. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento, la sanidad divina hecha. Existía el don de profecía, lo vemos también. Existía el don de fe. Ni modo. Imagínese usted que en el Antiguo Testamento se ven de los 3 periodos de milagro que describe la Biblia, de mayor tiempo de milagro, fueron los siguientes. Cuando Moisés, ahí se ven los milagros y señales, Moisés con las 10 plagas, etcétera, etcétera, cuando se hacen diversos milagros a través de Moisés. Esa es la primera etapa de los grandes milagros que registra la Biblia. Luego existe una segunda etapa que es gloriosa, que es con 2 profetas, uno llamado Elías y otro llamado Eliseo. Con Elías y Eliseo es que se corona, si así podemos decir, la etapa de los profetas que hacen milagros y señales y prodigios tremendos. Y luego la tercera etapa corresponde a Jesucristo y a los apóstoles. Entonces, ¿qué acontece? En Israel se veía esto, el don de milagro. Existía también la palabra de ciencia. Luego también existía el discernimiento de espíritu. La iglesia del Antiguo Testamento, es decir, Israel, estaba equipada con estos dones. Ahora, ¿qué acontece? Algo que hace peculiar a la iglesia del Nuevo Testamento es lo siguiente, que se le da lo que se llama el don de lengua o los géneros de lengua. Dicho sea de paso, hacemos un aclarando que hay algo que confunde a muchos, que confunden el hablar en lengua con el bautismo en el Espíritu Santo. Queremos precisar que estas son 2 cosas diferentes. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que lo tiene todo creyente. Cuando San Pablo dice en la carta a los Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, se refiere al bautismo, no en agua, óigase bien, no en agua. Se refiere más bien a la inmersión que hace Cristo en la vida del creyente y la inmersión en la vida de Cristo que experimenta el creyente. Por eso es que cuando Cristo dice que Él da vida, la vida que da, cuando Cristo habla aquí de vida, que a los que creen en Él le va a dar vida, no habla de la vida bio, que es la vida vegetativa, la cual tienen las plantas y los animales, sino más bien que habla de una vida que es la vida Zoe. La vida Zoe es la vida que está en Dios. Entonces, al creyente, mediante el nuevo nacimiento, cuando el creyente acepta a Cristo, hay un bautismo del Espíritu Santo en su vida, y el creyente verdadero, el que realmente se ha arrepentido, inmediatamente la vida de Cristo, la vida de Dios le es pasada al creyente, y se produce no solamente el bautismo en el Espíritu Santo, sino que también se producen otros procesos simultáneamente e instantáneamente. Se produce lo que se llama la regeneración, un nuevo nacimiento. Se produce la justificación, se produce la santificación, se produce la adopción. Pero hay que destacar lo siguiente, que el don de lengua es un don.
no es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces existe don de lengua, pero también puede existir géneros de lengua, diversos géneros de lengua. Cuando se dice diversos géneros de lengua, es decir, que una persona puede decir una frase, una alabanza en lengua, pero existen lo que se llama diversos géneros de lengua. ¿En qué consiste esto? Que una persona puede hablar variado y puede pasar de un idioma a otro y hablar, y esto entonces es lo que distingue con respecto a los dones a la iglesia del Nuevo Testamento con respecto a la iglesia del Viejo Testamento, que es Israel. La iglesia del Antiguo Testamento, que esto es Israel, no tuvo lo que se llama el don de lengua, que esto se llama glosalía, o algunos le llaman glosolalia, el hablar en lengua. Entonces, ¿qué acontece? Ahora Pablo habla de cómo usar el don de lengua, y él habla de lo siguiente, y él dice cómo tiene que haber el orden para hablar la lengua, que hoy en día no se aplican las enseñanzas apostólicas de cómo Pablo dice que se ha de hablar lengua. Si Pablo tuviese hoy vivo, Pablo estuviera corrigiendo a un 98% de las congregaciones cristianas de cómo hablar en lengua, porque Pablo dice que él prefiere hablar una palabra con el entendimiento, es decir, que los receptores, sus interlocutores, entiendan qué es lo que él le quiere decir. Porque, por ejemplo, que se nos dé un mensaje en ruso, no vamos a entender nada. Un mensaje en iraní no se va a entender nada porque no entendemos. Un mensaje en polaco, un mensaje en japonés, no vamos a entender qué es lo que se nos quiere decir. Entonces, ¿qué se debe de hablar? Se debe de hablar en español. Ahora, ¿qué se dice? Que si no hay quien interprete, y esto es algo que en la iglesia se habla mucha lengua, pero no hay interpretación, y esto lleva a cuestionar, pero si se habla tanta lengua, ¿por qué no hay interpretación? Y muchas veces, como se dice popularmente, algunos quizás no entenderán este término, se dice que se habla más lengua mecánica que otra cosa, y lengua en desorden. Porque para hablar lengua tiene que haber interpretación. Y dice Pablo, esto lo dice Pablo, léalo en su Biblia, esto lo dice su Biblia, no lo digo yo. Dice lo siguiente, que si no hay quien interprete, que calle. Entonces, ¿qué acontece? En ocasiones hay alguien predicando y está alguien predicando, y esto ustedes oyentes, creyentes, saben que es una realidad. Está alguien predicando, o sea, en español, y hay alguien por allá hablando en ruso en voz alta, entonces no se oye el mensaje, entonces no hay edificación. Tenemos que ser sabios. Y Pablo dice, esto lo dice Pablo en Corintios, que si los incrédulos entran y no oyen hablando lenguas así, oiga, esto le escribe a la iglesia de Corinto, le dice que si entran incrédulos y no oyen hablar la lengua así, lo que van a decir es que están locos. Y a veces en nuestro culto hemos sido acusados de eso por incrédulos, porque dicen, pero ven acá, ¿y qué es lo que hacen? Pero lo dicen y es con razón, porque no acogemos a las enseñanzas apostólicas. No acogemos a las enseñanzas apostólicas, lo que dice la Biblia de cómo se debe de hablar. Pero estamos en una oleada de emocionalismo que nos confundimos. Oigan esto, y lo digo responsablemente, nos conformamos más con hacer mucha bulla y mucho ruido antes que de acogernos a lo que dice la Biblia. Decir, bueno, no hay quien interprete. Si no hay quien interprete, voy a hablar la lengua en silencio. Pero si esto es enseñanza apostólica, oiga bien esto es enseñanza apostólica. Esto es lo que se llama la sana doctrina. La sana doctrina no es lo que usted entiende por bulla, y esto es enseñanza apostólica. Esto lo dice Pablo. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu y los profetas se sujetan a los profetas, porque cuando el Espíritu Santo de Dios, desde los profetas del Antiguo Testamento, lo estaba utilizando el profeta del Antiguo Testamento y aún el profeta del Nuevo Testamento, y las personas que están ejerciendo el don de profecía o cualquier don espiritual, tienen pleno uso de sus facultades, tienen una sujeción, tienen lo que se llama un dominio propio. Entonces hoy la gente empieza a hacer cosas que no es el espíritu, sino más bien el descontrol que tiene en su vida y en sus emociones. Y para hacer la exhibición de que se es muy espiritual, que no pueden contener de que es el espíritu. Pero es que la Biblia dice que los espíritus y los profetas se sujetan a los profetas. Y también dice que Dios nos ha dado lo que se llama que
un espíritu para que tengamos que dominio. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de valor y de dominio propio. Entonces, ¿qué acontece? Eso pasa tocante a eso. Entonces, solamente en cuanto a los dones sobrenaturales o querisma, Israel y la iglesia del Nuevo Testamento difieren de eso. Cabe destacar lo siguiente, que hay un Israel en cuanto a la carne, porque Dios le hizo una promesa a Abraham, y cuando Dios le hace este juramento a Abraham sobre la simiente de él, su descendencia, él le dice lo siguiente, que su simiente sería bendita, y que a esa simiente bendita él le iba a dar una tierra, aquella tierra por la cual Abraham anduvo como peregrino, que fue la tierra de Canaán, y Abraham no se le entregó ninguna parte de aquella tierra. Luego Isaac y Jacob también son peregrinos en la tierra. Entonces, ¿qué acontece? Ellos no la obtienen la tierra, sino que posteriormente, cuando Moisés, Josué, Caleb, David, es que se conquista aquella tierra, esa tierra terrenal. Pero Dios le juró a Abraham por él mismo. Entonces, para ese Israel hay una promesa, pero los teólogos del pacto dicen que no, que ya lo que hay es un Israel espiritual, que ya Dios no tiene ningún plan ni propósito para con Israel. Pero cabe destacar lo siguiente, que para Israel, en cuanto a la carne, hay promesa, y lo ha visto la historia, la intervención de Dios a favor de aquel pueblo, Israel, que tiene particularidades y características que ningún otro pueblo la tiene. Ningún otro pueblo la tiene. Entonces, ¿qué acontece? Este pueblo, Israel, no es la iglesia. Óigase bien esto. Israel no es la iglesia del Nuevo Testamento. Israel es un pueblo. Pero sobre ese pueblo Israel hay promesa. Porque en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, San Pablo dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ojo con esto, porque algunos creyentes evangélicos malinterpretan esto cuando dice San Pablo que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, porque dicen que esto es que si alguien le sirve al Señor y se descarría y habla lengua, va a seguir hablando lengua, que Dios no quita el don espiritual que Él le da. No, eso no es así, eso no es eso. Usted está muy equivocado y está muy equivocada. La Biblia hay que leerla en su contexto y entender qué es lo que nos quiere decir el escritor sagrado, cómo Dios utiliza a este profeta o a este apóstol para escribirlo, y nosotros entender qué es lo que se nos dice, no lo que nosotros querramos creer ni lo que nosotros querramos interpretar, porque su interpretación y la mía de ningún hombre no sirve. La interpretación de las escrituras, la que da el Espíritu de Dios, la misma escritura. Óigase esto, porque usted y yo no podemos meterle en problemas si estamos interpretando nuestra manera. Porque cuando se dice esto, con respecto a esto, se está diciendo en la carta a los Romanos, desde el capítulo 9 hasta el inicio del capítulo 12, hasta el último versículo del capítulo 11, San Pablo lo que está hablando de la elección de Israel y los propósitos de Dios con Israel, porque debemos de ver que es una carta que se escribe a creyentes de la ciudad de Roma. Entonces, la ciudad de Roma, cuando Pablo va y le escribe esta carta a la iglesia de Roma, era que en la iglesia de Roma se daba un problema. Era una iglesia formada por gentiles y por judíos. ¿Qué acontecía? Los gentiles se ostentaban de que ya Israel había sido rechazado. El Israel en cuanto a la carne había sido rechazado. Pero los judíos decían que ellos eran el pueblo escogido. Entonces había una pugna entre judíos y gentiles. Entonces por eso San Pablo, desde el capítulo 1 y el 2, San Pablo empieza hablando de la pecaminosidad universal, porque el propósito principal de la carta a los romanos es vivir lo que se llama que la justicia de Dios y la justicia de Dios sobre la pecaminosidad del hombre. Y San Pablo se presenta cual si fuese como un fiscal con las actas
la evidencia de la pecaminosidad del hombre, y desde el capítulo 1 empieza a hablar de la pecaminosidad del hombre, y empieza de los árboles de la humanidad, cuando dice en el versículo 18 que las cosas invisibles de él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que la creación, el sol, la luna, la estrella, los ríos, el mar, los animales, las plantas, el aire, las aves, le hablan al hombre de que hay un creador sabio que hizo todas las cosas. Pero ¿qué pasó con la humanidad? En todos los lugares, en todos los continentes, en Oceanía, África, Asia, América, Europa. ¿Qué pasó? Aconteció lo siguiente. Dice que en vez de honraron y dieron culto a la criatura antes que al creador, este ha sido un cáncer universal, histórico y ancestral de la humanidad, el no reconocer a este Dios que ha hecho todas las cosas y darle gloria a su nombre. Entonces, ¿qué aconteció? La humanidad entera se fue tras la idolatría, que ha sido un mal que ha afectado al mundo entero. Usted observa las diversas culturas, modernas y antiguas, desde la más remota hasta la más moderna. ¿Y qué es lo que hay? La idolatría. E inclusive lo hemos visto eso en el periodo histórico reciente, en la historia universal, lo que se llama el culto a la personalidad, que se ha practicado el culto a la personalidad a hombre, se le ha practicado el culto a la personalidad a Mao Zedong, el culto a la personalidad a Fidel Castro, el culto a la personalidad a Charles de Gaulle, el culto a la personalidad a Winston Churchill, el culto a la personalidad a José Stalin, a Fidel Castro, Mao Zedong, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? El hombre no ha querido dar culto a Dios y honrarle como creador, como él merece. Entonces, ¿qué aconteció? Que profesando ser sabios se hicieron necios. Y aquí hay una palabra que se dice, cuando se dice que se hicieron necios, que es una palabra que es la palabra eurizo. Y los otros días me llamaba mucho la atención esa palabra eurizo, que es una palabra griega, dice, en los originales dice que se escribió, se dicen que se utilizó esta palabra eurizo, que significa se volvieron locos, demente. Entonces, por el hombre caer en la idolatría, que es uno de los primeros pecados que empieza a practicar la humanidad, y aún hoy mismo se hace la idolatría. ¿Qué acontece? Que Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hubo en el hombre una decadencia moral y espiritual, y que fue afectado tanto, ya existía desde la caída de Adán y Eva, pero podemos decir que se plasmó, se coronó, se explayó esto cuando el hombre cae en la idolatría. Entonces tuvo atestado que dice la Biblia en Romanos, léalo en la carta de los Romanos, está dando atestado de fornicación, inmundicia, lascivia, fornicación, pleito, celo, ira, contiendas, desleales, sin afectos naturales, ingratos, intemperantes. Eso aconteció en la humanidad, en la humanidad entera. Entonces aconteció esto. Entonces, ¿qué acontece, mis amados? Hay un plan y un proyecto para ese Israel espiritual, pero eso está plasmado en la Biblia, en todos los libros proféticos. Cuando Pablo dice que este es un misterio que no fue dado a conocer en otras generaciones, como fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es anunciado a través de sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, hoy yo creo que dice apóstoles y profetas. Hay que destacar lo siguiente, que los apóstoles escriturarios, los hombres que Dios escogió, que se dice que la doctrina de los apóstoles, porque hablábamos anteriormente en la entrega anterior,
que los apóstoles fueron los hombres que Cristo comisionó y que le ordenó que enseñasen, que lo inspiró y les reveló la doctrina a los apóstoles. Por eso es que los apóstoles son quienes escriben la Biblia, e inclusive en esto hay dos libros o dos evangelios que no son escritos por apóstoles. A esto iremos más adelante cuando se habla de la formación del canon. Uno de ellos es Marcos, y el otro es Lucas. El evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas fue escrito por dos hombres que no fueron apóstoles. La tradición dice que Juan Marcos, el cual era sobrino de Bernabé, aquel que fue compañero del ministerio del apóstol Pablo, dice la tradición que Marcos es de lo que él oye del apóstol Pedro, y él lo plasma y lo escribe porque parece ser que Marco era un jovencito pequeño. Entonces Pedro, que fue testigo ocular, por eso que en el libro de los Hechos dice lo que fueron testigos y vieron. Y Lucas te escribe otro evangelio, el cual no fue apóstol. Lucas no fue apóstol, pero se dice que probablemente Lucas, dicen algunos, que Lucas recibe de Pablo, porque Lucas fue compañero íntimo de Pablo en el ministerio, que si mal no recordamos es a partir del capítulo 16 que Lucas se enrola, se añade al equipo evangelístico de Pablo. Me parece ser, si no es que equivoco, me parece que entró que allí que Lucas conoce a Pablo y se enrola, porque a partir de allí que Lucas empieza a utilizar la palabra nosotros, que él se identifica con el grupo. Léalo y revíselo en su Biblia y ustedes lo encontrarán. ¿Qué acontece? Lucas, aparte de eso, también Lucas tuvo algo. Lucas, como él lo dice en el libro de los Hechos, y lo dice en el Evangelio de Lucas, él tuvo que investigar diligentemente entre los que fueron ministros de la palabra. Porque Lucas es un discípulo de segunda generación. Lucas no fue de las personas que estuvieron ahí junto con Jesús, como estuvo la Magdalena, María Magdalena, como estuvo Juana, la mujer de Chuza, como estuvo Marta, María y Lázaro. Entonces, ¿qué acontece? Cuando después de su conversión, Lucas quiere a este señor llamado Teófilo, Lucas quiere ilustrarle y hacerle entender cómo acontecieron los acontecimientos del evangelio, cuál fue la vida y obra de Jesús hasta el tiempo que fue recibido arriba. Y Lucas empieza a investigar diligentemente, va y consulta a testigos oculares, porque para eso que Jesús lo llama a los apóstoles, para que fuesen que testigo. Y un testigo es alguien que testifica de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha tocado, de lo que ha leído, de lo que ha olido. Entonces, ¿qué sucede? Los hombres llamados a esto eran los apóstoles. Por eso es que usted va a ver que la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y se hace hincapié en esta cosa. Mis amados, ha sido un placer haber estado con ustedes. El tiempo se nos ha terminado y saludamos a los tantos amigos que nos sintonizan en esta tarde de diversas partes. Dios les bendiga especialmente a todos y a cada uno, y saludamos a estos hermanos que nos sintonizan. Saludamos a la hermana Juana Alcántara, cariñosamente Beatriz, Dios te bendiga. A ti, Dios bendiga, Yana, tu hija. Dios bendiga a la tía Consuelo, la quiero mucho y la amo mucho. A Jenny Peñanova, nuestro ingeniero de sonido acá
en la emisora. A la hermana Carmen Coronado, Dios me le bendiga, a mi hermana Carmen, y Dios bendiga a su nación. También a mi querida hermana y amiga de long time, Eva Miguelina Polanco. Miguelina, Dios te guarde, Dios te bendiga. Dios bendiga también a la hermana Daisy Peguero y a su esposo Buanerge. Dios bendiga también a la hermana Mary Campaña. Dios bendiga también a Marina Jiménez Sarante. Dios bendiga también de manera especial a la hermana Zoila Castillo. Dios bendiga también al hermano Osuna, hermano Saturnino Osuna. Dios te bendiga de manera especial. Dios bendiga al pastor Fausto Guzmán y a su esposa Carmen Peña. Dios me lo bendiga grandemente. A mi hermano Jesús, Dios te bendiga. Dios bendiga también al hermano Jonathan. Dios bendiga también al hermano Rafael allá en la iglesia La Senda. Dios bendiga a la misionera Betty. Dios bendiga también al hermano Aneudi. Dios te bendiga, y a tu esposa Karina. También Dios bendiga a Manengo, Emmanuel Peña Mariano. Dios te bendiga. Dios te bendiga también a tu padre Adolfo Peña. Dios lo bendiga, y a tus demás hermanos. Dios los bendiga. Dios bendiga también a Narciso Valdés grandemente. Dios bendiga también especialmente a nuestra hermana Sandra Acosta, mi amada hermana Sandra. Dios me le bendiga de manera especial. Dios bendiga también a la hermana Marcé Delgado Gibello. Marcé, Dios me le bendiga, querida consuegra. Dios bendiga también al señor Juan Caballero Barrante. Dios le bendiga de manera especial. A su hija Jessie también, Dios les bendiga. Dios bendiga también a Jenny Caballero Delgado, a Pablo Abraham, que a Dios Martí, Dios le bendiga. También bendiga a Joel Abraham, a ese príncipe. Dios bendiga también de manera especial a Daniela Padilla, cariñosamente Dani, a su hijo Javier. Dios le bendiga. Dios bendiga también de manera especial al pastor Robert de León. Dios bendiga también a Víctor Mejía. Dios te bendiga de manera especial. Dios bendiga a Santo Cueva también. Dios le bendiga también a Santo Pérez Rosario. Dios me le bendiga de manera especial. Al pastor Freddy González, Dios me le bendiga. Dios bendiga también al hermano Bernardo Pérez. Dios bendiga, pastor Bernardo. Dios bendiga también especialmente al pastor Julio Los Santos. Bendiciones abundantes sobre su vida. Al pastor Julián Soriano, Dios le bendiga de manera especial. A mi hermano y amigo Tomás Rodríguez, Dios te bendiga, Tomás. Dios bendiga también al pastor Carlos Velázquez allá en Boston. Dios bendiga a Héctor Antonio Pérez Martínez. Dios te bendiga, Héctor. Dios bendiga a la hermana Dani Carmelina Ortiz. Dios bendiga también a Raiza de Jesús. Dios bendiga también a Yane y Laura de Jesús y a su familia. Dios bendiga a Rafael de la Cruz. Dios bendiga a César Suero. Dios te bendiga. Dios bendiga a Wendy Elville Ortiz. Dios bendiga también de manera especial a mi querido hermano, el pastor Urbano Quesada. Dios te bendiga, pastor Urbano, grandemente. Al hermano Virgilio, Dios bendiga. Virgilio Santana, Dios te bendiga. Y también a mi hermano, el pastor Virgilio, y a su esposa Nuri. Dios me le bendiga grandemente. Dios bendiga especialmente al pastor Claudio Piantini. Dios bendiga grandemente al pastor Claudio Piantini y al grupo de Educación. Dios me le bendiga grandemente. A Rafael Guerrero, Dios te bendiga, Rafael Guerrero. Al ministro de la radio Elpidio Zapata, Dios bendiga. A mi amigo el pastor José Velázquez, Dios le bendiga de manera especial. Al hermano Julio Nova, que Dios le bendiga también grandemente. A la hermana Judy Paredes, Dios le bendiga también. A la hermana Judy, Dios te bendiga. Dios te bendiga también a la hermana Araceli, Dios le bendiga. Y a su hermana Elsa, Dios la bendiga. Dios bendiga a tanto hermano. Dios bendiga también al pastor Ezequiel Araujo. Ezequiel, Dios te bendiga
Katy, también Dios te bendiga. A Julio Cruz, también Dios le bendiga. A la hermana Denise, Dios bendiga. Y a su hijo Jeremías, Dios me le bendiga de manera grande y especial. Dios bendiga a todos y a cada uno. Dios bendiga a mi hermana Bélgica de Jesús. Mi hermana Bélgica, Dios te bendiga y te guarde grandemente. Dios bendiga a Francisco Mañón, a Leonardo Mañón y a Damián Mañón. Dios me le bendiga. A Alexander de Jesús, también que sea bendecido. También que sea bendecido. Joel, Jonathan, Pablo, Abraham y Benjamín Carrión Martí, mis hijos. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga a cada uno. También a mi hermana Gisela. Gisela, Dios te bendiga y Dios te guarde. A Belki Marina también, Dios les bendiga. A Yesenia Ramírez, Dios te bendiga, Yesenia. A la licenciada Maribel Ramírez, Dios les bendiga. A Onan Corniel, tú no te vas a quedar, Dios te bendiga grandemente, Onan, y tu esposa Flor María Padilla, Dios te bendiga grandemente. También a Raquel Corniel Merán, también a Carlito Corniel Merán, Dios lo bendiga de manera especial. Y a tu madre Cristobalina Merán, Dios me la bendiga. También al pastor Carlos Abad, Dios te bendiga, pastor Carlos. Y a tu esposa Judy, Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a cada uno, mis amados hermanos. Al hermano Santo Cueva, Dios me le bendiga grande y especialmente. También a mi hermano Jonás Tomás, Dios me le bendiga. A mi hermano Pérez Valentín, Dios me le bendiga. A Stalin Regalado Holguín, Dios me le bendiga. También al hermano Stalin Fermín, Dios bendiga. Y Dios bendiga a ese estado de teólogo de la Universidad Nacional Evangélica. Dios me le bendiga y Dios me le guarde a todos y cada uno, mis amados hermanos. Y ha sido un placer. Dios le bendiga grandemente. A Charo Rubio también, Dios le bendiga. Y a Vicen Caballero Delgado, Dios le bendiga, Vicen, a usted y a su familia. Y elevamos una oración por cada uno de ustedes para que Dios les bendiga. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, participar en este programa junto a estos amados. Dios y Señor mío, bendice a cada uno. Que tu gracia infinita sea con cada uno de ellos. Te bendecimos. Acuérdate de las naciones, Señor. Mira aquellas naciones que están inmersas en guerra. Aquellas naciones que están desgarradas por la corrupción administrativa, Señor. Por el narcotráfico, Señor. Por la prostitución. Por las plagas, por las enfermedades, Señor. Ten misericordia. Mira cuántos niños y aún gente adulta perecen, Señor, por causa de la codicia, de la avaricia. Señor, ten misericordia. Dios mío, guarda esas vidas, Señor mío, Dios eterno. Glorifícate, Padre amado, Dios eterno. Mira aquellos que han perdido la esperanza, que piensan suicidarse, Señor. Hazle entender que en ti hay una esperanza, que en ti hay salida. Y toca su vida. Toca sus almas, Dios mío. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde, mis amados. Y será hasta una próxima entrega donde estaremos con ustedes compartiendo la santa, bendita y gloriosa palabra de Dios a través de su programa Enseñanzas y Reflexiones a través de la Biblia. Ha sido un placer estar con ustedes, mis amados hermanos y amigos. Completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar.